Muy buenos días desde el foco oscuro. Hoy es día 6 de enero y más o menos son, como pueden ver, las 12:25 del mediodía. También ven mi chaleco. ¿Y qué es lo primero que celebramos? Pues hoy celebramos la Epifanía. La Epifanía. La llegada de los Reyes Magos. O de los magos sin más, porque al principio en el solo viene el Evangelio de San Mateo, que son 3 magos que llegan. Bueno, luego se habla de cuántos reyes venían, nunca estuvo muy claro del todo, pues bueno, hasta el siglo XIII más o menos no se dijo que eran tres. Parece ser que Melchor encarna a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. Y bueno, la primera cabalgata se hizo en Alcoy en el año 1886. Otra efeméride ya tenemos. ¿Y dónde están los Reyes Magos? Pues mire, están aquí. Aquí están los Reyes Magos. En Colonia. En la Catedral de Colonia dicen que están los restos de los Reyes Magos. Esta es la auténtica Colonia. Hecha en Colonia, 4711. Pues los Reyes Magos están en la Catedral. Lo que yo no sé si serán tan auténticos como la Colonia. Pero bueno, ¿para qué vamos a discutir? Vamos a seguir con las efemérides una vez que ya hemos pasado a los Reyes Magos. Vamos a ver qué más ha ocurrido. Hace 2 años se ocurrió el asalto al Capitolio, si se acuerdan, cuando los partidarios de Bush pues parecía que no daban por buenas los resultados de las elecciones. Bueno, luego en 1945 hay que lamentar un fallecimiento, que es el de Edith Frank Hollander, que no es otra que la madre de Ana Frank, que parece ser que murió en esta fecha. Luego, en 1500, nació San Juan de Ávila, que fue un monje escritor, patrón del credo secular en España, y que parece que se le atribuye un soneto anónimo que dice algo así como: no me mueve mi Dios para quererte, que es una joya de la mística castellana. Luego, en 1587, nació el conde duque de Olivares, pintado por Goya, en este cuadro, que es la portada de un libro de un hispanista, J.H. Eliot, de los mejores hispanistas que hay, que además tiene un buen libro con el conde duque de Olivares, y este es un clásico de nuestro Gregorio Marañón, el doctor Marañón, que también escribió un libro sobre el conde duque de Olivares. El segundo es más corto, si lo quieren leer, está muy bien, pues un personaje muy interesante que tuvo que enfrentarse ahí a Richelieu en la época de la guerra de los 30 años. Siempre le faltaba el dinero. Se le levantó Portugal, Cataluña, bueno, casi Andalucía también hubo allí. Luego en 1745 ya nace Jacques Estienne de Montgolfier, que fue el inventor del globo junto con su hermano Joseph Michel. En 1822 nace este señor, Henry Schliemann. Aquí tienen su foto. Y aquí les voy a mostrar, a ver si la encuentro, no tardo mucho, a ver si no se pone nervioso, la foto de su mujer con los abalorios. Esta es su mujer, pero no era esta la que les quería mostrar. A ver si está de aquí. Bueno, pues fue el señor que descubrió Troya, descubrió Micenas, hizo excavaciones en Tirinto, descubrió la máscara de Agamenón, si la han visto alguna vez, así doradita, tan chula ella. Y era una persona que desde pequeño se quedó prendado con la lectura de Homero, y decía, pues siguiendo Homero, pues encontraré la ciudad de Troya. Y la siguió y la encontró. Y encontró pues allí la Puerta de los Leones, le encontró grandes cosas. Pues nada, que sepan que nació en 1822 este arqueólogo, que primero fue un hombre de negocio que cuando consiguió el dinero pues buscó Troya. Luego en 1832 nace Gustave Doré, que es un pintor y sobre todo es un ilustrador. Entonces ilustra varios cuentos famosos y entre ellos el Quijote. Hay una imagen que sale así, Don Quijote, que es bastante conocida suya. En 1850 nace Edvard Bentheim, que fue un político del Partido Socialdemócrata alemán, que fue el creador un poco del revisionismo. Él ataca algunas de las tesis de Marx y sobre todo sostiene que no se precisa hacer una revolución para alcanzar el socialismo, sino que se puede llegar a él mediante una evolución pacífica a través del sindicalismo y de la acción política. Entonces a él se van a enfrentar Marx y su compañero Engels, y entonces un poco es el que da el paso a la socialdemocracia, en contraposición al leninismo un poco posterior. Luego en 1936 nace Antonio López, pintor,
y tiene un retrato de Juan Carlos, consiguió un príncipe de Asturias, y pues creo que es de arquitectura, no es de pintura. Y luego tiene sobre todo esos cuadros de la Gran Vía de Madrid, es un pintor hiperrealista que se llama. Luego en 1938 nace Adriano Celentano, dice Achurro, un rockero italiano que, bueno, está bien, tiene su marchilla. Luego en 1942 nace Rosa María Mateo, que fue periodista, empezó en Informe Semanal, luego siguió en el Telediario, fue subdirectora de informativos y desde 2018 al 26 de marzo del 2021 fue la presidenta de Radio Televisión Española y en la última comparecencia en comisión Mateo afirmó que durante esta etapa había sido sometido a un calvario por parte del principal grupo de la oposición. Bueno, pues cosas que pasan, si no estás en la tele te critican. Luego en 1946 nace Syd Barrett, que fue un músico, compositor, estuvo en Pink Floyd y compuso el primer disco de Pink Floyd, gran parte de Piper and the Girls of Dawn, pero dejó Pink Floyd porque las drogas, sobre todo el LSD, y bueno, tuvo una vida problemática. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Luego, lo que no podemos negar en el Real Madrid es que a nosotros los Reyes nos han traído buenos bases. Porque en 1950 nace Carmelo Cabrera en Canarias, que fue un gran base del Real Madrid, y en 1959 nace José Luis Llorente, los dos del 6 de enero, para quejarnos de los Reyes en el Madrid de baloncesto. Luego, en 1977, si les hace gracia, pues nace Keke, un humorista que se llama Actor de Miguel y que, bueno, es gracioso. Luego, en 1950, otro humorista, Eloy Arenas, me acuerdo, la última vez que le vi fue el 7 de enero, creo que en 2021, cuando empezó el coronavirus, la famosa, no, 7 de enero, no, el 8 de marzo, el día antes de la manifestación, que fui al teatro, y entonces vi una obra suya y salía este actor, Eloy Arenas. Rowan Atkinson nace en 1955, que es más conocido por Mr. Bean, que es un actor, humorista, muy gracioso, las cosas como se entiende, unos puntos así, muy esquino. Luego en Winston Golby, nace en 1956, ¿quién es ese señor? Pues un poco el papa de los ingleses, arzobispo de Canterbury, actual. En 1986 nace Irina Shayk, que fue una modelo que tuvo una relación con Cristiano Ronaldo y luego con Bradley Cooper, el actor que sale en la película Ha nacido una estrella, junto a Lady Gaga. ¿Saben cómo acaba la película? Pues no se lo voy a contar. Luego, ya empezamos con hechos históricos, un poquito ya, igual menos relevantes, pero bueno, también vamos a comentarlos. En 1641 se reúne el Parlamento de Quilín, en Chile, y es que emana el primer tratado de paz entre españoles y mapuches, araucanos. Bueno. Luego, en 1912, Nuevo México comienza a formar parte de Estados Unidos como 47º estado. Nuevo México es el estado donde se desarrollan dos series, una estoy viendo ahora y antes la había visto yo la otra, que es Breaking Bad y Better Call Saul, mejor llame a Saúl. Están las dos muy simpáticas. Bueno, simpática, Breaking Bad está curiosa, simpática es un poco durilla, y la de Saúl es más simpática. Luego en 1929 hay una dictadura en Yugoslavia, Alejandro I suspende la Constitución, disuelve la Asamblea Nacional y instaura una dictadura. En 1967 es la inauguración del puente de Angostura en Venezuela, sobre el río Orinoco. En el momento de su finalización era el 9º puente colgante del mundo y el primero de Latinoamérica. En 1968 en Argentina se forma el Partido Comunista Revolucionario de Argentina. Bueno, en 1992, caída de Gassajurdia, es el presidente de Georgia, que es derrocado por un golpe militar que se había producido antes. Luego, en 2002, en Argentina se produce una devaluación del peso. Había habido el corralito, Argentina estaba muy mal, luego el peso era cuando ya... yo me acuerdo de una época que en Argentina todo resultaba muy barato porque el peso se había devaluado mucho. Eso sí yo me acuerdo, sí. Luego, en 2006, muere la comandante Ramona, que fue una guerrillera zapatista, que hay fotos con ella con y sin máscara. Luego Manuel Falces fallece en 2010, que fue un fotógrafo español. Ya estamos con nacimiento. En 1367 nace el rey Ricardo II de Inglaterra. Hugo de Homeric nace en 1634, que fue un matemático español.
y del que Newton dice que llega a conclusiones más sencillas y elegantes que las obtenidas con el álgebra, o sea, que debía ser un tío... Luego, José de Nebra, nace en 1702, que es un compositor barroco de óperas, zarzuelas, tiene una que es de Ifigenia en Tracia, tiene también otro sacramental de Ifigenia en Tracia, que la tuvieron que matar porque decían los dioses que si no sacrificaban a Ifigenia las cuadras de los aqueos no llegaría más allá. Luego eso tiene mucha historia detrás. Luego, en 1799 yace Jedediah Smith, que es Jedediah Smith, es un pionero de un trampero de Estados Unidos. En 1803 nace Henry Herr, que es un compositor, pianista, tiene una obra que se llama Los Encantos de Madrid. En 1838 nace Karl Bruch, que es célebre por su concierto para violín número 1 y su fantasía escocesa. En 1858 nace Albert Henry Munsell, que es un pintor que idea el sistema de color y escribe 3 libros sobre él, de que se agrupan los colores y se utiliza hoy en día en sistemas de colores como el Cielab, que tal, o sea, es importante. En 1861 nace un arquitecto, Victor Horta, que fue un arquitecto belga, modernista. Hay casas suyas en Bruselas, entre ellas la Casa Solvay, que es Patrimonio Mundial de la UNESCO. A mí me encanta el modernismo y si van a Bruselas no pueden dejar de pasear y ver sus obras. Y en más sitios, ¿eh? En 1870 nace Gustav Bauer, que será el segundo canciller después de nacer, de la República de Weimar. En 1872 nace Alexander Scriabin, que es un compositor que compone una obra que se llama Prometeo y más. En 1873 Joaquín Mir, que fue un pintor, paisajista. En 1878 otro pintor, Nicanor Piñole, asturiano, cosas de Asturias, de montaña, paisajes. En 1883 nace Gibran Jalil Gibran, que es escritor, poeta, pintor, novelista, ensayista. Su principal obra es El Profeta, que impresionó a Elvis Presley y que se puso de moda con la época de la contracultura y el New Age. Y luego en 1900 nace Pierre-Octave Ferrot, que es un compositor de música clásica francés. En 1912 nace Jacques Ellul, que es un filósofo, un anarquista cristiano. A ver cómo se... Luego en 1912 nace Celso Emilio Ferreiro, que es un escritor de poesía en gallego, uno de los fundadores de la Unión del Pueblo Galego. En 1913 nace Loretta Young, que es una actriz que tiene un Oscar y que tuvo un hijo con Clark Gable, parece ser. Se habla allí de que si fue una relación forzada. Vaya usted a saber. En 1915 nace Alan Watts, que es un filósofo y experto en religiones orientales. En 1916 nace Mario Cabret, que fue torero, presentador español y objeto de envidia, porque parece ser que tuvo una relación con Ava Gardner. En 1920 nace Sun Myung Moon, que es un religioso, fue el líder de la secta Moon. Luego en 1921 nace Kim Dae-jung, que fue presidente de Corea del Sur. Alfonso Grosso, que fue un escritor, ha escrito el realismo social, La Zanja, Germinal y otros relatos, escribió. Aquilino Duque nace en 1931, que es un escritor de Sevilla. Y ganó un premio Nadal, un premio nacional de literatura. Escribió El mito de Doñana y el suicidio de la modernidad. Es un escritor abiertamente reaccionario que parece ser que defendía a Hitler, a Franco, a Mussolini, a Pinochet. Bueno. En 1937 nace Margarita Gómez de Acebo, que fue zarina, consorte de Bulgaria, española. En 1943 nace Osvaldo Soriano, que fue un escritor, el que escribió El penalti más largo del mundo, sobre el que se hizo una película, que sale el portero que era el portero de Aquí no hay quien viva, que no me acuerdo ahora del nombre. En 1944 nace Rolf Zinckernagel, que fue un inmunólogo y que ganó el Nobel de Medicina. En 1954 Anthony Minghella, que fue un cineasta, autodirigió Paciente Inglés. En 1964 Yuri, que fue una cantante mexicana que cantaba, hizo una canción con Ese amor no se toca. Ese amor no se toca. Que era una versión de una cantante italiana, pero se hizo muy famoso allí por la época de los 80, 90. En 1965 nace Björn Lomborg, que fue un escritor. Escribió una obra que se llama El ecologista escéptico, que parece ser que critica un poco algunas de las conclusiones que están llegándose ahora de los ecologistas. Tiene críticas, pues bueno, no he leído su obra ni eso, es un poco lo que mira un poco por encima. En 1966 nace un compositor, Oscar, que ganó un Oscar, A.A. Rahman,
que hizo la música de Slumdog Millionaire, hizo música de más películas, pero la de Slumdog Millionaire es una película que está muy bien. En 1968 nace John Singleton, que es un cineasta que hizo una película Boy in the Hood, que protagoniza Cuba Jordin y además y que sigue un poco las andanzas de los pandilleros, un poco de las ciudades. En 1988, Ringo Kikuchi, que es una actriz que fue candidata al Oscar por Babel, que fue una película de Alejandro Iñárritu de Gutierrez, que sale Brad Pitt y más gente, y fue candidata al Oscar. Bueno, y aquí acabamos con nuestras presentaciones. Porque tengan buen día de Reyes, que les traigan muchas cosas y mañana nos vemos por aquí. Hasta mañana en el Foco.